Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial. En estos días, mientras reflexionaba ante Dios, Él trajo a mi corazón una verdad profunda que muchas veces evitamos reconocer. Que tanto lo bueno como lo difícil proceden de su mano, con un propósito santo y sabio. Vivimos esperando únicamente buenas noticias, bendiciones constantes, estabilidad y consuelo. Anhelamos que todo funcione, que todo sea sencillo. Sin embargo, la Escritura nos enseña una realidad distinta, que Dios, en su infinita sabiduría, no garantiza una vida sin pruebas, sino que utiliza esos momentos difíciles para revelarnos sus planes y formar nuestro carácter. Basados en esa convicción, quiero presentarles las siguientes palabras. No temas, porque Dios hará algo grande. Para sustentar este mensaje, quiero que vayamos juntos a las Escrituras. Abramos el corazón al relato del Éxodo, capítulo 14, versos del 10 al 14, un momento histórico y sagrado, cargado de significado espiritual para todos nosotros. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos allí? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser esclavos en Egipto que cadáveres en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, quédense quietos y vean cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Este pasaje nos ubica en un instante decisivo para el pueblo de Dios, un momento que parecía el final, el ejército enemigo acercándose, el mar como un muro infranqueable. El miedo se apoderó de ellos. Surgieron las quejas, el reproche, el deseo de volver a la esclavitud antes que morir en libertad. Pero fue allí donde Dios habló por medio de Moisés con palabras llenas de poder y esperanza. No tengan miedo, quédense quietos, vean la salvación del Señor. Reflexionemos en este misterio. No hay un registro bíblico exacto que nos diga con precisión cuánto tiempo soportaron los egipcios las plagas. Algunas fuentes hebreas antiguas sugieren que fue alrededor de 1 año. Tal vez fueron muchos meses. Durante ese tiempo, Israel y Egipto contemplaron la mano poderosa de Dios, humillando a los dioses paganos y liberando a su pueblo con promesa y poder. Dios les había prometido riquezas al salir, y así ocurrió. Salieron con victoria, con señales de favor divino. Fue suficiente para confirmar que el Dios que promete es fiel para cumplir. Sin embargo, y aquí está el gran misterio, cuando parecía que todo estaba resuelto, Dios mismo permitió que Faraón endureciera su corazón una vez más. Fue el propio Señor quien permitió que los egipcios volvieran a perseguirlos. Muchos de nosotros chocamos con esta parte de la historia. Nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que las cosas se compliquen? ¿Por qué, cuando todo parece resuelto, vuelve el temor, la prueba, la incertidumbre? La respuesta está en su sabiduría, porque Dios no solo quería liberar a su pueblo, sino mostrarles su gloria de manera definitiva. Aquí nos encontramos con un fenómeno bíblico del que poco se predica: el día malo. El día malo no respeta calendarios ni preparaciones. Llega sin avisar. Es esa discusión dolorosa en el hogar. Es el diagnóstico inesperado. Es la noticia del despido. Es la separación o el divorcio. Es el problema grave con un hijo.
Es la crisis económica que sacude la estabilidad. Es la prueba espiritual que quiebra las fuerzas. El día malo nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Nos enseña que nuestra seguridad no está en nosotros mismos, sino en el Dios que pelea por nosotros. Tal vez hoy algunos de ustedes se encuentren en su propio día malo. Quizá no sea un día, sino una temporada entera. Quizá piensen, Pastor, yo estoy en un año malo. Pero quiero darles noticias. Una palabra plantada por Dios con propósito. No temas, porque Dios hará algo grande contigo. El libro de Job nos ofrece otra lección santa. Cuando Job lo había perdido todo, bienes, salud, familia, su esposa le sugirió renegar de Dios. Pero él respondió con una sabiduría humilde y temerosa de Dios. ¿Aceptaremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo? Job capítulo 2, versículo 10. Job entendía algo esencial, que Dios no deja de ser Dios cuando permite el dolor, que el Señor de las bendiciones es también el Señor de las pruebas y que ambas proceden de su soberanía. Como un Padre bueno, Dios usa lo bueno para alegrarnos y lo malo para formarnos. Lo repito con solemnidad. Dios usa lo bueno para alegrarnos y lo malo para formarnos. Sin embargo, muchos rechazan estos momentos difíciles. Los sacan de su vida como si fueran ajenos a la voluntad de Dios. Pero hoy, la Escritura nos llama a reconocerlos como parte de su plan para moldearnos, para enseñarnos a depender de Él. Hoy te invito a que recibas esta enseñanza con humildad. Así como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar el mar cerrado y el ejército detrás, así también nosotros enfrentamos obstáculos que parecen imposibles. Pero Dios es especialista en abrir caminos donde no los hay. Es experto en derrotar enemigos que parecen invencibles. Él no llega tarde, no falla. Su propósito es perfecto. Hoy, ante tu propio mar rojo, escucha la voz del Señor. No temas, quédate quieto. Mira mi salvación. Yo pelearé por ti. Cierro con esta oración solemne. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos hoy que somos frágiles y temerosos. Confesamos que nos asusta el día malo, que preferimos la comodidad y la estabilidad. Pero hoy nos rendimos ante tu voluntad. Aceptamos tu soberanía. Te pedimos fortaleza para el día malo, fe para permanecer quietos y ojos abiertos para ver tu salvación. Pelea nuestras batallas, Señor. Haz algo grande en medio de nuestra dificultad. Que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Aparta tu vista del obstáculo. Éxodo capítulo 14, versículos 10 y 11, relata. Cuando el faraón se aproximaba, los israelitas alzaron los ojos y se llenaron de terror al ver que los egipcios se acercaban. Entonces clamaron al Señor y protestaron ante Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había sepulturas suficientes en Egipto? ¿Qué nos has hecho al obligarnos a salir de allá? Hay aquí una enseñanza clave. Cuando enfocamos nuestra atención únicamente en la adversidad, corremos el riesgo de olvidar la fidelidad y la bondad de Dios. Cuando permitimos que la noticia alarmante, el diagnóstico negativo o el conflicto nos absorban al punto de darles todo nuestro enfoque, comenzamos a dañar nuestra fe. Atiende bien esto. Hay un problema de percepción. Mientras más cerca estamos de algo, menos podemos apreciar el panorama completo. Escucha esto con atención. A veces, para recuperar la perspectiva correcta, necesitamos tomar distancia de la situación. Hace falta detenernos, reunirnos en familia, sentarnos a recordar con gratitud todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Algunos de ustedes recibieron noticias que los llenaron de tristeza, rabia, frustración,
o que los hicieron pensar en renunciar, en dejarlo todo, en irse a otro país, en acabar con su relación. Están tan concentrados en el problema que ya no pueden ver la mano de Dios obrando a su alrededor. Israel cometió ese error. Se enfocaron en el ejército del faraón y olvidaron que Dios ya había humillado a Egipto. Miraron al enemigo y no recordaron que Dios ya lo había juzgado. Cuando te concentras únicamente en el problema, tu mente empieza a disminuir la fe y a magnificar el temor, haciéndote creer que ese obstáculo es más grande que el mismo Dios. Pero hoy estoy aquí para decirte con convicción: no hay enfermedad, no hay crisis, no hay adversario que sea más grande que Jehová de los ejércitos. Lo que necesitas es alejarte un poco, mirar tu historia, hacer memoria y descubrir que el Señor ha estado a tu lado en todo momento. Verás que ese problema económico que hoy te angustia no es el primero del que Dios te ha librado. Te darás cuenta de que esas luchas de salud no son nuevas para aquel que ya te ha sostenido antes. Descubrirás que en esas batallas laborales, donde parece que todos se te oponen sin razón, Dios también ha intervenido antes y lo volverá a hacer. Aléjate un poco del problema. No busques a Dios solo en la herida abierta, sino en toda tu historia, para que reconozcas su fidelidad constante. Él nunca te ha abandonado. Él jamás te ha dejado solo. Si vas a aplaudir al Señor, hazlo con fuerza, porque toda gloria le pertenece. Escúchame bien. Aparta la vista del obstáculo y vuelve a enfocarte en el Señor. Allí vas a reencontrar la fe que pensabas perdida. Este pasaje nos enseña claramente la diferencia entre un corazón carnal y uno espiritual. El pueblo de Israel, sumido en su humanidad más básica, al ver al enemigo, se llenó de terror y se quejó. En cambio, Moisés, hombre espiritual, al ver al mismo enemigo, proclamó palabra de confianza y fe. El pueblo gritaba: «Vamos a morir aquí». Moisés declaraba: «Verán la salvación del Señor». Eso es lo que ocurre cuando dejas que el Espíritu Santo forme tu carácter. Cuando llega la mala noticia, no te desplomas preguntando: «Señor, ¿por qué me has abandonado?». Al contrario, levantas tu mirada al cielo y dices: «Señor, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué maravilla estás preparando? ¿De qué forma te glorificarás en esto?». Porque ya no estás viviendo bajo tu plan limitado, sino bajo el plan perfecto, soberano y poderoso de Cristo Jesús sobre tu vida. Que alguien pueda decir amén a esto y darle la gloria al Señor. Apártate de las palabras que nacen del miedo. El versículo 12 dice: ¿no te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Déjanos en paz. Mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Observa el contenido de sus palabras: quejas, reproches, falta de fe. Cuando el miedo se apodera del corazón, es fácil que nuestra boca empiece a pronunciar incredulidad. Por eso es esencial alejarse de esas palabras nacidas del temor. La Biblia nos instruye con claridad sobre el poder de lo que decimos. De la abundancia del corazón habla la boca. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Colosenses 3, 16. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. El problema no es únicamente que tengamos miedo. El problema es que alimentamos más el miedo que la fe, porque pasamos poco tiempo en la palabra de Dios. Hoy te exhorto a renovar tu mente, a llenar tu boca de palabras de fe y no de queja.
a apartarte del lenguaje del temor y declarar con seguridad lo que Dios ha prometido. Reflexiones. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Una de las formas más poderosas de enfrentar el día malo es hacer memoria de lo que Dios ya ha hecho. El corazón humano tiende a olvidar rápidamente los favores pasados cuando se encuentra frente a un nuevo obstáculo. Israel vio las plagas. Fue testigo de cómo Dios humillaba a Egipto y les daba riquezas al salir. Sin embargo, al ver al ejército del faraón acercarse, su memoria se nubló. Olvidaron los milagros recientes porque el miedo presente era más ruidoso. Así ocurre con frecuencia. Un problema actual puede hacernos olvidar respuestas de oración anteriores. Por eso, la Escritura nos invita a recordar, a contar las maravillas de Dios, a transmitirlas de generación en generación. Hacer memoria de la fidelidad pasada alimenta la fe para el presente. El día malo no puede borrar el historial de la gracia de Dios en la vida. El valor del silencio interior. El mandato de «quédense quietos» no es solo físico, es también un llamado al silencio interior. En los momentos de crisis, la mente se llena de voces, reproches, miedos, ideas contradictorias, planes apresurados. Silenciar esas voces es un acto espiritual. Dios pelea por los suyos. Éxodo 14:14. Resume el corazón del mensaje. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. No se trata de no hacer nada nunca. Se trata de entender cuándo la batalla es del Señor. Hay luchas que Él libra de maneras que nadie podría imaginar. Hay enemigos que no se vencen con fuerzas humanas, sino con la intervención divina. Esta verdad libera del peso de querer controlarlo todo. Permite reconocer los límites propios y descansar en la suficiencia de Dios. Implica decidir dejar de pelear con argumentos internos y rendirse al descanso en Dios. El silencio interior no es vacío, es espacio para escuchar. Es abrir el corazón a la voz de Dios que susurra esperanza, cuando todo lo demás grita desesperación. El silencio que la Biblia enseña no es evasión, sino una forma de confianza profunda. El testimonio después del día malo. Nadie pide vivir un día malo. Nadie anhela el sufrimiento. Pero muchas veces, el mayor testimonio surge del momento más oscuro. Quien fue consolado puede consolar. Quien fue levantado puede animar. Quien vio a Dios abrir un mar puede decir con convicción: nada es imposible para Él. El dolor puede transformarse en un lenguaje común con quienes sufren. El día malo puede volverse el escenario donde se revela la gloria de Dios. El plan de Dios no siempre es evitar el dolor, sino redimirlo. Dios de misericordia, hoy se reconoce que hay momentos donde las fuerzas humanas no bastan, que hay batallas que cansan el alma, que hay noticias que rompen el corazón, que hay puertas que parecen cerrarse de forma definitiva. En esas horas no siempre hay respuestas, pero se pide algo más valioso que entender: la capacidad de confiar, que el miedo se someta a tu paz, que la ansiedad sea reemplazada por la esperanza, que la memoria del corazón sea reavivada para recordar todo lo que ya has hecho, que en la quietud se escuche tu voz con claridad, y que cuando llegue la orden de avanzar, haya obediencia y fe para dar el paso, aunque el mar esté delante. Porque solo tú puedes abrir camino donde no hay. Solo tú sabes convertir la derrota en victoria. Solo tú puedes transformar la historia de dolor en testimonio de gracia. Gracias por no abandonar a tu pueblo.
Gracias por pelear por los que confían en ti. Que cada vida que atraviesa el día malo encuentre en ti su refugio, su guía y su victoria. Amados, mi deseo es que este mensaje haya tocado lo más profundo de tu corazón, que haya sembrado en ti una renovada confianza en el Señor. Que tu fe sea afirmada y encuentres claridad en medio de los caminos misteriosos por los cuales Dios nos guía. Recuerda, Él no nos llama a comprender cada detalle de su obrar, sino a mantenernos firmes, creyendo con certeza de que Él intervendrá a su tiempo. Por eso, elevo mi oración para que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre tu vida, sin importar desde qué ciudad o lugar estés recibiendo estas palabras. Que su cuidado te acompañe siempre, protegiéndote y sosteniéndote en todo momento. Amén.